Hola, mi nombre es Ángel Rojo y voy a darle un pequeño curso de programación de microcontroladores en ensamblador para los PIC de la marca de la compañía Microchip. ¿Ok? Vamos a utilizar un PIC muy genérico, por lo que realmente todo lo que se va a explicar aquí se va a utilizar en básicamente todos los microcontroladores de esa compañía, de esa marca, bueno, PIC. ¿Ok? Este curso lo voy a dar para la gente de Jalodones, pero cualquiera puede verlo, ¿ya? Eh, Espero que sea beneficioso para todos. No sé si lo voy a montar en Facebook. Si me monta Facebook más que todo es para que luego eso se vaya a compartir, compartir en otras redes sociales para poder compartirlo en alta definición, porque a veces las redes sociales bajan la definición del video. X, ¿ok? Eh, Esto solamente va a ser la parte introductoria, luego voy a empezar a dar la parte de la aplicación, de los manuales, esas cosas, pero primero quiero tener claro qué son las definiciones y los conceptos básicos. ¿Ok? Vamos a ver, lo primero que voy a empezar a explicar es que es un computador, porque la mayoría de las personas creen que una computadora, una mesa o una laptop, es lo que es un computador como tal, no hay otra definición. Pero según la definición en un computador, básicamente casi todos los equipos electrónicos que tenemos hoy en día serían computadoras. Por ejemplo, bueno, obviamente los teléfonos, los smartphones, obviamente también, bueno, menos obvio, los controles remotos de un televisor es un computador. Porque un computador es aquel sistema que tiene una entrada de datos, un proceso que puede o no almacenar información y tiene una salida. Normalmente ese almacenamiento, si es electrónico, siempre va a tener un almacenamiento, por lo menos para almacenar exactamente el comando o la instrucción que está ejecutando en ese momento, o almacenar obviamente la entrada de información. ¿Ok? Pero obviamente o más bien, obviamente, normalmente no es necesario que sea electrónico. Por ejemplo, la primera computadora que se considera la primera computadora en el mundo es una a base de engranaje y no es eléctrica. ¿Ok? Eh, ok, pero es para por lo menos que entienda de que una computadora, como nosotros las conocemos, no es siempre o no es la única forma de que sea una computadora. Y justamente los PIC son mini, macro computadoras o algo así, ya que tienen toda la estructura de un computador, todos los componentes de un computador y funcionan como un computador. ¿Ok? Es para que tengan una idea. Ok, ¿y cuáles son los componentes? Hemos dicho que procesa. ¿Ok? Tiene que procesar a juro una computadora. Si no, no puede ser una computadora. Justamente para una computadora tener ese proceso necesita un procesador. Son microprocesadores. ¿Ok? Esos microprocesadores pueden ser de varios tipos. Normalmente siempre tenemos en cuenta los procesadores este tipo que está aquí, que son los de computadora normal. ¿Ok? Pero obviamente los CPUs, ¿ok? Tienen obviamente muchos modelos, muchas formas y hay placas donde utilizan directamente los CPU soldados a la placa, no son de este estilo, pero estamos acostumbrados a este estilo. ¿Ok? Lo que pasa es que este grupo, por si alguien más lo escucha, este grupo lo estoy dando, o este curso lo estoy dando para un grupo de informáticos que están empezando, y normalmente estamos acostumbrados a ver los procesadores de este tipo, de esta forma, y no de otros modelos. ¿Ok? Los medios de almacenamiento normalmente, y esto sí es algo que hay que tomar en cuenta, los vemos de esta forma, es decir, memoria RAM, USBs, bueno, memoria USB flash y obviamente disco duro. Pero en sí, como tal, la forma de almacenamiento no son esos tipos. Ellos son, por así decirlo, tienen una interfaz o algo que ayuda a conectar tanto la memoria como el computador. Por ejemplo, en los USB ellos tienen unos chips de almacenamiento, los cuales mediante una interfaz que tiene el USB, obviamente bueno, el pendrive, conecta al computador y de esa forma empieza a guardar o a depositar la información. La memoria RAM básicamente hace lo mismo, solamente que es para memoria RAM. Y el disco duro, lo mismo, tiene una placa electrónica la cual le permite grabar o modificar los pequeños puntos magnéticos que tiene un disco,
un disco duro o varios discos duros dentro del dispositivo como tal. ¿Ok? Obviamente también hay memoria como por ejemplo la EEPROM, las BIOS, que tienen otro formato, por ejemplo este que está acá. Este que está acá, no sé si se está viendo el ratón, lo puse para que se grabara el ratón, así que luego lo revisaré. ¿Ok? Pero justamente la que está en el medio puede ser un EEPROM o puede ser cualquier cosa. Tiene una línea, no le presten atención, ese es un modelo parecido, es un DIC 8. Normalmente las memorias EEPROM que vamos a utilizar o que se pueden conseguir por el mercado para los microcontroladores son DIC 8 más o menos normalmente, ¿ok? Pero hay varios modelos, claro está. Ahora, la parte de la entrada y la salida es lo que tengo un poquito confuso. Si nos vamos a la definición de computador, en ninguna parte vamos a poder leer donde dice parte esencial de un computador, USB. ¿Ok? No la vamos a conseguir porque no existe. ¿Ok? No existe ninguna parte donde la parte esencial es que diga que tiene que tener a Juli porque sí un procesador de video, no o por lo menos una salida de sonido, no lo hay porque un computador como tal, así es por definición, no es, no lo necesita, ¿ok? O para hacer una computadora para que procese, para que haga el proceso, no necesita eso. Bueno, obviamente hay computadoras que, bueno, hay computadores que son especialmente para sonido y esas cosas y tal, tal. En ese caso, sí, porque son especializadas, pero en general un computador no requiere esencialmente una tarjeta de sonido, por ejemplo, o una tarjeta de red. Por ejemplo, un caso que le pasó a un amigo mío que tiene una computadora que no le sirve el puerto de red y obviamente funciona perfectamente la computadora, solamente el chip o el módulo de red está dañado, ¿ok? O mi hermano que se le dañó la tarjeta de audio, ¿ok? El chip de audio, ni siquiera la tarjeta de audio, el chip de audio que está pegado en la placa madre. Porque como tal la placa madre son un conjunto de módulos que se le ponen, que se le colocan o se le conectan a la, los componentes básicos del computador. ¿Ok? En la placa madre tiene un procesador, tiene salidas para el almacenamiento, para la RAM, ni siquiera tiene alguna RAM integrada, póngalo así. Y en esa misma placa tiene varios módulos, módulo de audio, módulo de USB, módulos de X cosas. ¿Ok? Por eso es que en realidad, o por lo menos para este curso, no hay que ver los periféricos físicos que están fuera del computador como si fueran las entradas y las salidas. ¿Ok? Porque las entradas y las salidas reales de un computador, por lo menos del computador normal que uno tiene en cuenta, uno siempre lo usa, ahora una lacto, una PC de escritorio, no son el teclado y el mouse, ¿ok? Serían más que todo el módulo de USB donde se conecta el teclado y el mouse. ¿Ok? Esos serían las entradas y las salidas. Los mouse, las pantallas ya serían unos dispositivos de entrada y salida, pero serían periféricos, serían extra. ¿Ok? Ahora, por eso que podemos poner en esta imagen, todo esto deberían ser las entradas-salidas. ¿Ok? Los módulos de entrada-salida. Ojo, dentro de lo que es las definiciones de los componentes no, de los microcontroladores, se conoce como periférico justamente estos módulos. Podríamos decir, lo que pasa es que es cuestión de enfoque. Si nosotros nos enfocamos en ver, obviamente, que la placa de una computadora, la placa computadora de una computadora, es la computadora en sí, todo lo que le conectemos, ¿ok? Sería en periférico. Pero si lo vemos como que si el computador son solamente los componentes necesarios para que se conforme un computador, entonces todos estos módulos, el módulo de mouse, USB, de serial, VGA, todos esos módulos serían periféricos, porque es el extra, el añadido. ¿Ok? En los microcontroladores justamente todos los módulos son periféricos, ¿ve? Todo eso. Y lo esencial, lo que compone como tal el microcontrolador, que todos los microcontroladores lo tienen, es como tal la parte del microcontrolador. ¿Ok? Lo demás son periféricos. Ahora, la arquitectura del computador. Normalmente estamos acostumbrados a utilizar la arquitectura de Paul Newman, que es la que se utiliza con todas las computadoras. ¿Ok?
Bueno, las computadoras normales de escritorio, para hacer un énfasis, no estoy hablando de todas las computadoras, un computador, ¿ok? Eh, en esta, por lo menos en esta arquitectura de von Neumann, se posee una sola memoria donde están los datos y el código. Datos quiere decir las variables y ese tipo de información. Y los códigos serían los comandos que se van a ejecutar de los programas. Lamentablemente en este modelo existe solamente físicamente un solo cable o conector o buffer de datos con uno solo de dirección, por lo que solamente puedes acceder o a datos o a un código. No lo puedes leer ninguno de los dos al mismo tiempo, ni escribir ninguno de los dos al mismo tiempo, es decir, tiene que ser uno o el otro. ¿Ok? Mientras que en hardware, espero que lo esté diciendo bien, no se inglés, así que cálmensela. ¿Ok? En este tiene dos memorias separadas, ¿ok? Con dos buffers diferentes y dos buffers de direcciones diferentes, ¿ok? Los cables de dirección 2. Puede decirse cables sí, dos cables físicos diferentes, por lo que puede leer código y datos al mismo tiempo. Esto le da un poco más de velocidad a lo que son los microcontroladores, pero de todas maneras un microcontrolador tiene un procesador muy lento en comparación a lo que es una computadora convencional. Así que son entre comillas más rápido en escritura, pero falla en la parte de potencia. ¿Ok? Ahora, cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta. Cuando trabajan con la Von Neumann, con la computadora, tanto los datos como los códigos tienen el mismo tamaño. ¿Ok? No puede ser diferente, ya que es un solo cable. ¿Ok? Ese cable, si son 8 bits, son 8 que pueden entrar y 8 que pueden salir para los dos. Mientras que en la de hardware, como tenemos dos cables diferentes, es posible que uno de los cables sea más grande que el otro. Por ejemplo, en este puede ser un código de 13 bits, mientras que los datos son de 8 bits. ¿Ok? Entonces tenemos tamaños de datos diferentes al el código o a los comandos. Ojo, aquí se puede notar muy bien que cuáles son las estructuras del computador. La estructura del computador sería la memoria, el procesador y la entrada-salida. Las entradas y las salidas. También tenemos en la parte de hardware igual lo mismo, lo que son la memoria, el procesador y las entradas-salidas. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, no se me olvida poner esto, así que lo puse cortito, que es, obviamente, cuál es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. Como tal se pronuncia o suena un poquito similar y a veces hasta yo me confundo y digo microprocesador en vez de microcontrolador o microcontrolador en vez de microprocesador, pero hay una diferencia brutal entre estos. Primero, el procesador solamente se utiliza para procesar, ¿ok? Básicamente no hace más nada. Bueno, hay algunas que sí, pero en teoría un microprocesador solamente es un procesador chiquito. Mientras que un microcontrolador es un conjunto de elementos, lo cual lo hace un computador. ¿Ok? Entonces, este es un computador, esto es solamente una parte del computador. Y ahora, si tú me dices si es un computador, debe tener un microprocesador, pues sí. Este microcontrolador internamente tiene un microprocesador. No como este. Ojalá tuviesen estos microprocesadores dentro de estos microcontroladores, pero no. Son microprocesadores extremadamente pequeños, un poquito más, muy, muy lentos en realidad, pero bueno, eso no importa ahorita. Eh, el caso es que aquí adentro tiene un microcomputador. Bueno, perdón, microprocesador. Y esto lo hace un nanocomputador, no sé, no sabría decir cuál es la definición. Pero no es un computador, no es un computador convencional, pero es una computadora. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura o cuáles elementos tiene un computador, perdón, un microcontrolador como tal dentro de él? Por ejemplo, en este caso voy a tener un microcontrolador gama media. Te lo explico eso. ¿Cuáles son las gamas? Y en este caso lo primero que vemos es obviamente el microprocesador, ¿ok? El cual obviamente aquí estoy indicando que tenemos las interrupciones luego lo vamos a ver. Esto lo único que hace es que detiene el código principal por alguna bandera o algún evento que podamos mandarle para que ejecutemos otro código
y luego regresar en el punto donde quedamos en el código principal. ¿Ok? Eh, Estos son como saltos. ¿Ok? Eh, También tiene un backstop, también lo voy a explicar luego, aunque normalmente no lo vamos a utilizar. Oh, un poquito de la computadora. Ok, ahí va. Luego de eso tenemos son las memorias. Normalmente los microcontroladores tienen unas tres memorias. Obviamente las principales, que sería la memoria del programa, donde instalamos el programa que va a ejecutar el microcontrolador, que es básicamente lo más importante. Tiene la SRAM, que es como una RAM, es aquí donde van las variables y van todo lo que es básicamente eh, valores que queremos guardar. Pero esta, como ya lo deben saber, o si no se acuerdan de introducción informática, o si monté esto en YouTube y ya que no está viendo y no tiene ni pepa de informática, las memorias RAM son memorias volátiles. Ellas son de rápido acceso y obviamente como su nombre le indica, son memorias de acceso aleatorio. ¿Ok? Es decir, que puedes entrar desde el primero hasta el último huequito, por así decirlo, la última memoria, el último byte de información que tiene en un instante solamente cambiando el índice. ¿Ok? No tienen que recorrerlo, como los discos duros que tienes que dar la vuelta entera de un disco para poder buscar o llegar a exactamente la información que tú necesitas. Bien, una de las cosas más importantes de la memoria RAM no es para siempre. Digo yo que no es para siempre, es que la información que tú coloques ahí, mientras tenga corriente, él se va a estar ahí guardado. En el momento de que tú le quites las corrientes, automáticamente te va a borrar completa. ¿Ok? Queda nuevamente en cero. Esa es una desventaja. Para poder guardar información permanentemente, o por lo menos por un gran número de años, se usa la EEPROM. Y digo un gran número de años porque este EEPROM, cuando se guarda en un EEPROM, se puede durar unos 40 años, menos, sin meterle una carga a la computadora. Pero el problema del EEPROM es la velocidad de escritura. Escribir en un EEPROM tarda, creo que son unos 6, unos 10 milisegundos. Entonces, pero eso es poquito. Sí, muy poquito en comparación a lo que uno puede percibir del tiempo. Pero para un microcontrolador es muy lento. Mientras esto en la RAM es instantánea, básicamente instantánea, en la EEPROM tarda muchísimo más. ¿Ok? Y si vas por lo menos a guardar en una EEPROM, no sé, unos 1000 caracteres, ¿ok? Ya son mucho más, son unos 10 segundos, básicamente, ¿ok? Unos 6 segundos para guardar 1000, claro, creo yo. ¿Ok? Obviamente todos los microcontroladores tienen un módulo de alimentación donde puede regular, bueno, no regula voltaje, sino que tiene por lo menos protecciones para si el voltaje es muy bajo reiniciar el computador y no haya fallas en el código, o esperar que el microcontrolador tenga la corriente suficiente para poder encender o empezar el programa. Eso también se puede modificar en Duran, pero de eso no hay mucho que decir. ¿Ok? Lo que sí es importante, ya van que está un poquito pegada mi computadora, es la parte de los osciladores. Los osciladores es básicamente el reloj que tiene un computador para poder ejecutar lo que son los comandos del programa. ¿Ok? Mientras más rápido sea el reloj, más rápido va a ejecutar los comandos. Es muy importante saber eso, estar más a este nivel que no tenemos control de retardo, tenemos que hacerlo manualmente, es un fastidio, pero hay que hacerlo. Lo que sí hay que saber, otra cosa que hay que saber, es que los microcontroladores normalmente traen solamente osciladores externos, aunque hay muchas patillas. Pero cuando no tiene patilla o cuando tiene, digo, muy bien, tienes un oscilador interno. Este oscilador interno nos permite ahorrar dos patillas de las salidas y las entradas de los osciladores. ¿Ok? Y obviamente, pero más bien, obviamente es más ineficiente. No es tan estable como un oscilador externo que podemos meter un cristal. Normalmente vamos a utilizar cristales. ¿Ok? Y obviamente también tienen los puertos, que como tal son pines para nosotros. ¿Ok? A efecto de la parte física, los puertos de entrada-salida son unos puertos, unos pines, unas patillas físicas, los cuales están conectados o a una entrada-salida digital,
normal, básica, que no hace más nada, o puede estar conectado a algún periférico o algún otro, o de un otro tipo. Por ejemplo, puede ser una patilla que puede ser una entrada digital, no una salida digital, pero a su vez también puede ser el botón de reinicio. Así que tú puedes elegir hacerlo botón de reinicio o puedes hacerlo una entrada digital. Sin una entrada digital. Así que te ahorras un huequito, un espacio, perdón, fin, así decirlo. Pero no vas a tener botón de reinicio. A mí no me molesta porque normalmente uno desconecta y conecta a la corriente y listo. ¿Ok? Pero bueno, esto como tal es lo básico del microcontrolador. Lo demás podríamos decirse, bueno, no, falta algo, que es los temporizadores. Los temporizadores, digo que falta algo porque normalmente tiene uno o más. Y el uno es porque normalmente el T0 es un nativo de lo que es el microcontrolador. Siempre tiene un T0, o por lo menos todo lo que he visto. Lo que es T1, T2, T3, T4 o todos los temporizadores que puedan tener son normalmente periféricos, añadidos, extra. El T0 o los T, bueno, temporizadores, se utilizan para poder contar de manera paralela, ¿ok? Es decir, que estos contadores se van contando sin tener que incrementarlo uno, lo hace automáticamente cuando lo activa. Y van contando los ciclos de reloj, los ciclos de... sí, los ciclos, ¿ok? Cada vez que se ejecute un comando, él va a incrementarse. Ta, 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 ta. De forma que cuando él se llene máximo, él te pueda o te permita realizar varias acciones. Por ejemplo, podría mandar a hacer una interrupción para tu programa principal, ejecuta algún elemento, algún código y luego regresa al programa principal. Podría ser por ejemplo para prender o apagar un bombillo, puede ser para ir contando un tiempo, para tener por lo menos hacer algún evento exactamente en un momento sin tener que preocuparse del código. ¿Ok? Y muchas cosas en realidad. Con los temporizadores también se manejan lo que son el PWM, cosas que tenemos que hablar. Y obviamente también hay módulos de PWM, pues, con T1 y T2. ¿Ok? Ok, pero ya esto sería lo inicial, lo nativo de un microprocesador, de un microcontrolador. Ok, y como se pueden ver, está el procesador, la memoria y los puertos de entrada y salida. El oscilador, obviamente, es obligatorio para cualquier microprocesador para poder que ejecute. Y los temporizadores sí es lo que podemos decir que no son como tal parte de un computador, pero son nativos en los microcontroladores de la Microchip. ¿Ok? Ok. Luego venimos, o por lo menos vamos a hablar acerca de algunos módulos que son básicos, o no básicos, sino que son comunes en los microcontroladores. Por lo menos tenemos el SPI y 2C y el USAR, que son módulos de comunicaciones para poder comunicarte entre microcontroladores o entre módulos o con módulos, ¿ok? Electrónicos que tengan conexiones de estos tipos. Por ejemplo, el SPI y 2C son muy comunes en memoria y cosas así. Esos son de 2 y de 3, bueno, 4 líneas en realidad. El SPI consume muchas líneas en comparación a el I2C. Me gusta más el I2C, cabe destacar. El USAR creo que sería el más difícil de hacer. Obviamente el de aquí lo vamos a poder emular, por lo menos el I2C lo vamos a emular en software. El que vamos a utilizar no tiene este módulo, pero lo podemos emular con código. ¿Ok? El usar es un código, es un módulo asíncrono, por lo tanto es un poquito más complicado, pero por lo menos el I2C ya sería interesante usarlo. Otro módulo que normalmente tienen es los convertidores AD, los convertidores de analógico a digital. Muy importante, muy interesante, un poco fastidioso de usar. Son tardíos, se tarda un poquito en hacer la conversión, pero son muy útiles. ¿Ok? Este es para convertir por lo menos un voltaje que vaya, supongamos, de 0 hasta 5 voltios. Lo dividimos, por ejemplo, entre 1024 y eso serían, por así decirlo, nuestros valores que puede tomar. ¿Ok? Es decir, que si le metemos un valor de 0, perdón, de 2,5, el valor que nos va a dar de resultado la lectura sería unos 512.
Es la mitad de 1024. ¿Ok? Y obviamente debe tener su valor de referencia y X cosas. ¿Ok? Esto ya es otro módulo. Es un añadido, un periférico más. Y por último, lo que normalmente tiene son los CCP1, CCP2 y PWM, o los capturadores comparadores PWM. Normalmente se utiliza para capturar los timers y compararlo. También sirve para que, ya que estamos capturando timers y compararlo, podemos hacer PWM. ¿Qué es PWM? Eso luego lo vamos a explicar, pero bueno, ya en la parte de no en esta presentación es estúpida, sino cuando vayamos a echar código. ¿Ok? El PWM es la modulación de ancho de pulso. De esa forma puedes agarrar y cambiar la velocidad de motores, cambiar el brillo de los LED, ese tipo de cosas. Y trabajar también con lo que son los servomotores, ¿ok? Con eso se utiliza el PWM. Bien, algo muy importante y por lo que he tratado de dar a entender es que existen lo que son los periféricos y existe lo que son alternativos. Y los periféricos, lo digo mucho, es porque cuando vayamos a trabajar, cuando vayamos a hacer interrupciones, hay interrupciones que son interrupciones normales dentro del microcontrolador y las interrupciones de periférico. Las interrupciones de periférico ya es dependiendo de los periféricos que tengan. ¿Ok? Mientras que las otras interrupciones ya por lo menos son del puerto, de un pin en específico, del time cero o del guardado en la memoria ROM, X cosas. ¿Ok? Ok, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, ya es mucho, ya vamos a empezar por lo menos con la base del sistema numérico. Es muy importante saberlo, pero eso lo voy a dar en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, en la próxima parte.